¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen los cambios en Morena que continúan, por supuesto, generando todo tipo de señalamientos, de puntos de vista, de opinión. Finalmente se confirma la salida de Luisa Alcalde de la dirigencia nacional del partido. Se da a conocer también, por supuesto, pues nada más ni nada menos que el fortalecimiento de la propia Citlali Hernández. Además está la Damián, se va a Guerrero, que no es cualquier cosa, y la posible llegada, por supuesto, de uno de los cuadros, algunos consideran más atractivos, otros más polémicos del morenismo a la dirigencia nacional, procedente nada más ni nada menos que de la propia Secretaría del Bienestar. Voy a platicar de estos cambios con mi querida Berenice Rodríguez, quien ya hace unos días nos hizo el honor de platicar sobre la llegada de Citlali Hernández para darle esta continuidad. Mi querida colega, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo andas? Jesús, muy bien, muchas gracias. Como siempre, muy contenta de poder estar con tu audiencia, sobre todo con estos temas que son muy importantes ante la coyuntura que se viene el próximo año, pero que ya empezó. Oye, pues por ahí comenzaría. Eh, ¿Cómo leemos finalmente? Ya hablamos en alguna ocasión del caso Citlali, pero ¿cómo leemos en este momento, en esta coyuntura precisamente, la salida de Luis Alcalde, que parecería incluso un poco intempestiva, me refiero en los últimos momentos? Es decir, ya te vienes para acá, ya deja allá, ella diciendo, denme tantita chance, pues nada, ese mismo día tienes que aceptar. ¿Cómo lees este movimiento con en torno a Luis Alcalde? Pues es un movimiento que no nos agarra por sorpresa, como dices bien, ya venía de semanas atrás este rumor, sobre todo en varias columnas de la oposición, ahí difundiéndose, también de este lado había varios rumores, sin embargo, vimos que al final no se dio como nosotros pensábamos, no la quitaron primero y luego movieron al interior del partido, sino fue al revés, esta toma del control de Morena como partido por parte de la presidenta, porque hay que decirlo, estos movimientos son uno cree, por parte de la presidenta, dada la cercanía con los personajes que se están integrando o que se podrían integrar en este momento al proyecto del partido. Suena ahí mucho el nombre precisamente de Ariadna Montiel, con quien más adelante me gustaría platicar más hondamente precisamente de su perfil, porque es un perfil muy interesante. Pero antes de entrar en eso, creo que para empezar no es un rompimiento, no es un rompimiento de Luisa María con el movimiento, ni tampoco con la presidenta, al contrario, creo que lo podemos leer muy obvio con que no la descartó, no la desechó, la lleva a un área de la presidencia. Vamos, si le hubiera mandado a un DIF estatal o algo así, uno diría, bueno, sí, algo pasó, pero no fue el caso. La tiene muy cerca y es un puesto también muy importante el que está tomando ahora Luisa María Alcalde, sobre todo ante las coyunturas que tiene que sacar la presidenta. Vamos, con todas las reformas constitucionales que se han realizado y lo que todavía falta por hacer, está, por ejemplo, también en pie la reforma a las fiscalías, que ahora con lo que ha sucedido en los últimos días, precisamente en Ciudad de México, se vuelve un asunto pues vital, vital para realmente que el poder electoral, que el poder judicial tome la carta que debería en nuestro país cuando las fiscalías han sido quienes les han puesto el pie muchas veces en el primer nivel. Entonces creo que hay mucho trabajo pendiente que tendrá que sacar la presidenta. También, por ejemplo, ahora este comité del fracking, todo lo que se va a valorar, sí o no, qué cambios se tendrían que hacer, por ejemplo, en nuestras legislaciones a nivel constitucional para que eso pudiera suceder. Entonces, creo que no es un asunto menor el lugar al que llega Luisa María. Ahora, sale del partido, ya lo habíamos platicado, creo que hace unos días, con esta presidencia que la verdad, a mí en lo personal, creo que sí dejó mucho por hacer. Creo que estaba experimentando tal vez con otros métodos, otras dinámicas al interior del partido, que lamentablemente creo que no fueron lo que necesitó el movimiento en este, pues en este particular momento, de hecho. Creo que se puede reforzar ese trabajo, sí, no todo estuvo perdido. Hubo también ahí esta gira de afiliación masiva en todo el territorio. Se consiguió algo muy al inicio también de la presidencia de Luisa María, junto con este Andrés López Beltrán. Entonces, creo que no todo está perdido, sí hay trabajo allí, pero sobre todo también este mensaje que manda la presidenta al rescatarla y jalarla a su equipo más cercano es esta visión de que están en un movimiento unido, que no hay ruptura en este momento como tal. Sobre todo también considerando que Luisa María es uno de los personajes en este momento también más visibles de los cuadros que tiene el partido. No es fortuito que haya pasado por Secretaría del Trabajo, que haya pasado también por Secretaría de Gobernación y que haya sido también la dirigente del Partido de Regeneración Nacional. Entonces, creo que no se le puede desechar. Ahora, ahorita hay mucho ruido también alrededor de su figura,
sobre todo también con descalificaciones muy misóginas que yo la verdad creo que no tienen nada que ver en este momento. Una cosa es el trabajo que alguien hace y eso se le puede juzgar, su carácter, su personalidad, lo que sea, pero ese tipo de cosas creo que solamente dañan la conversación pública y que en realidad no tendría que haber cabida por parte incluso de las fracturas del movimiento de estar replicando esa serie de mensajes. Entonces creo que es un momento interesante y es un movimiento, sobre todo el que hace la presidenta también. Vamos, mueve este cuadro que es Estela Damián, no tampoco da gratis, no es casualidad a dónde la manda. Digo, claro, ella es originaria de Guerrero, pero también en este momento, ¿quién está en Guerrero? ¿Quién domina ese estado? Y sobre todo los costos que le ha traído al partido otra vez, los Salgados Macedonio, ¿qué le han aportado al movimiento? Creo que también la balanza del costo-beneficio tiene que ser muy fría en estos casos y sobre todo también cambiar esta imagen que se dio, pues hay que decirlo, pues sí, de nepotismo, ¿no? Por parte de la familia que ahora domina el Guerrero y también incluso esta imagen frívola de la política. Creo que Estela Damián también es un personaje de mucha confianza de la presidenta, incluso estuvo también trabajando con ella aquí en Ciudad de México. Entonces no es una relación cualquiera y creo que también podría ser un cuadro muy leal a lo que necesita en este momento pues ahora sí que la presidenta. Un mensaje incluso contra el nepotismo, con este tipo de acciones que la presidenta desde un principio no estuvo de acuerdo, las famosas dinastías políticas. Precisamente eso es lo que se llega a romper a Guerrero y sobre todo también hay una deuda. Ya lo decíamos también en otras ocasiones, lo que vimos el año pasado en Michoacán, por ejemplo, y esta necesidad de hacer un plan urgente para atender los niveles de inseguridad y de violencia que se estaban viviendo en el estado. Lo mismo vimos también en el norte, está esa deuda todavía en Sinaloa y en otros lugares, y en Guerrero también. Lamentablemente la violencia sigue existiendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que mandas en un lugar que necesita tanta atención y tanto trabajo y que la gente realmente necesita tener esa certeza de seguridad en su vida? Ya no hablemos de la economía, sino algo más elemental, la seguridad, saber que puedes tener un negocio, saber que puedes salir a la calle y vas a regresar a tu casa, eso todavía no se logra del todo en Guerrero. Entonces, creo que teniendo esas deudas con la población y aparte personajes tan frívolos y tan llenos de nepotismo y de todas estas dinámicas que criticamos mucho de los otros, bueno, de los otros partidos, no puede ser posible, tiene que haber un cambio. Oye, mencionabas la presidenta tomando el control. Y hay gente, por ejemplo, que cuestiona ello, que dice, ¿por qué Sheinbaum tiene que tomar el control de Morena? ¿Por qué sí tiene que tomarlo? Bueno, no olvidemos que Morena se supone que es un partido movimiento. Entonces, aunque la presidenta ya no esté en la estructura como tal del partido, sigue siendo la cabecilla del movimiento. Eso se vio muy claramente cuando Andrés Manuel López Obrador le pasa la estafeta, este bastón del mando a Claudia Sheinbaum. Algo muy simbólico, muy criticado, pero que en realidad ahí está. Ella sigue siendo en este momento la líder de todo este movimiento territorial en todo el país. Entonces, creo que tiene que tener esta responsabilidad y está actuando en consecuencia de ello, de no dejar que el partido se descarrile más de lo que ya estaba en este momento, sobre todo en aras del 2030. Y también eso, recordar que pues en este momento o sea, a pesar del mensaje que se trata de mantener de unión hacia afuera y de que todo va bien y que las alianzas se van a mantener y se está haciendo un esfuerzo grande por ello, al final sí hay fracturas importantes dentro del partido. Incluso lo vimos desde antes de que la propia presidenta llegara a este cargo. Lo vimos cuando estaban los marcelistas, los Adán Augustos, también los monrealistas, y esas bandas, esas tribus siguen allí, siguen siendo cotos del poder, aunque veamos que en este momento sus personajes cabecillas ya estén medio descartados o en la oscuridad, al final esos grupos siguen ejerciendo, entonces alguien tiene que poner orden. Y luego si le agregas a eso todos los arribistas que llegaron, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, pero también personajes que incluso se han afiliado a Morena, pero que vienen del PRI y del PAN, pues es importante señalar estas fracturas y reconocer que existen para precisamente también subsanarlas y otra vez poner en la balanza qué aporta más. Y a partir de eso, pues intentar ver cuál es el nuevo rumbo del partido, sobre todo en esta coyuntura del 2027 todavía. Oye, como mencionabas al principio, se habla de Ariadna Montiel, una funcionaria que estuvo con Andrés Manuel López Obrador, que le tocó el tema de Otis, que se mantiene con esta Claudia Sheinbaum, es decir, una funcionaria transeccional
en un punto básico de Morena, del movimiento, del partido, como es todo lo que tiene que ver con programas sociales y demás. ¿Cuál es ese perfil? ¿Te gusta el perfil de Ariadna Montiel? ¿Cómo considerarías o qué aportaría si es que finalmente se consolida su llegada a la dirigencia nacional? Bueno, otra vez voy a leer tres adjetivos o tres cualidades que a mí me parecen básicas y que las dije también en la plática que tuvimos la vez pasada con Citlali. Yo considero que Ariadna Montiel nuevamente es una persona de izquierda, es una persona obradorista y es una persona que en este momento le es leal a la presidenta y sobre todo que es eficaz y eficiente en su trabajo. ¿Por qué digo que es de izquierda? Bueno, recordemos cómo se construye a Ariadna Montiel como personaje en la lucha política. En la huelga del 99. Ella fue dirigente estudiantil precisamente en esta coyuntura en la Universidad Nacional Autónoma de México y estuvo pues resistiendo, ¿no? Desde la universidad. Luego de ahí te termina conociendo a Andrés Manuel López Obrador, empiezan a caminar juntos en el desafuero, obviamente también ella está muy involucrada, acompaña también en el PRD bueno, al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de eso también ella fue diputada federal, diputada local, o sea, ha tenido una amplia experiencia también y sobre todo, pues eso, siempre muy clara de sus principios, siempre muy clara de que se está de este lado de la izquierda. Ella contaba en algunas entrevistas anécdotas que me parecen muy interesantes, por ejemplo, que en algún punto cuando se estaba conformando el Movimiento de Regeneración Nacional como tal, el presidente, o expresidente Andrés Manuel López Obrador, la manda a vivir 2 años a la Sierra Tarahumara. ¿No? Eso, le dice ella, me cambia la perspectiva completamente porque fue ir a levantar el movimiento a una de las partes más recónditas del país y una de las zonas más marginadas de todo México. Entonces, eso también te habla de que se puede trabajar desde el territorio, desde abajo, conoce a la gente también. También tuvo experiencia en organización territorial en Yucatán. Le tocó también estar apoyando el equipo de Cuitláhuac en Veracruz cuando iba a ser candidato precisamente a la gobernatura de ese estado. Entonces, conoce bien México. Es una mujer que viene, por ejemplo, de Iztapalapa y que luego se fue a vivir a Coyoacán, precisamente cuando se incluye en la lucha estudiantil en el 99. Conoce la ciudad, estuvo también involucrada en el gobierno de Marcelo Ebrard, aquí en Ciudad de México, en nada más y nada menos, algo que me parece muy particular, que es la red de transporte de pasajeros. Eso es un dato muy interesante porque otra vez es conocer cómo funciona la ciudad, conocer lo que necesita la gente trabajadora, que es la base de este país. Eso es fundamental. También estuvo experiencia en el Metrobús. Entonces, ese tipo de cosas le dan una visión muy amplia que lo vimos reflejado luego en su desempeño en la Secretaría del Bienestar, como ya bien lo mencionabas, Jesús, en 2 sexenios. No es casualidad que en esta secretaría, que era muy importante levantar, sobre todo por la cantidad de dinero, de recursos públicos que se manejan por ahí, tenía que haber una persona que fuera eficiente y que fuera honesta. Y creo que Ariadna Montiel lo demostró en estos 2 periodos en los que ya estuvo al frente de esta secretaría. También al demostrar no solamente que se cuidan los recursos, sino que también hay una eficiencia operativa a nivel territorial. Hoy en día prácticamente los recursos llegan a quien tienen que llegar, ¿no? Entonces, eso también fue una construcción muy importante en esta secretaría, sobre todo recordar, los programas sociales sí son, digámoslo claramente, una base de la política de lo que hemos estado viviendo desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ya se cambió la concepción, no son apoyos clientelares, son derechos, incluso ya están a nivel de nuestra Constitución, pero son parte de la base de lo que o cómo se materializa el compromiso de este proyecto de país, este proyecto de nación que se está realizando desde hace 7 años ya en México. Entonces, por eso me gusta mucho el personaje de Ariadna Montiel, además de que creo que em, a pesar de todo este trabajo que estoy mencionando, que ha sido sorprendente y que lo ha realizado de manera muy loable, su trabajo habla por ella, no es el personaje como tal, ¿no? Incluso estas cosas que tal vez te estoy contando en este momento no son lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Ariadna Montiel, pero me parece muy importante todo este trasfondo, porque nuevamente no son personajes que se integraron a Morena cuando ya era un partido, no son personajes que se integraron a Morena buscando una candidatura, son personajes que lucharon desde otras trincheras, desde otras causas, y luego ese mismo camino les terminó llevando a incorporarse a Morena y luego más adelante, pues al partido como tal, y ahora al gabinete. Entonces, bueno, y ahora regresaría al partido. Entonces, creo que tiene esta eficiencia y también es algo que ella misma ha dicho, a ella le gusta la operación y lo ha demostrado, ¿no?
nuevamente en Secretaría del Bienestar, en red de transporte de pasajeros, en todo este tipo de programas, levantando el propio movimiento partido a nivel nacional, insisto, en la Sierra Tarahumara. Eso te habla de una persona que sabe cómo funciona a nivel operativo un movimiento. Y que en este caso creo que es algo que le vendría muy bien a Morena porque se tiene que reactivar todo este pues músculo político en este momento en el país, volver a tomar las riendas, ver quién está allí. Y otra de las cosas que también mencionaba mucho, por ejemplo, Ariadna Montiel en la coyuntura de Otis en Acapulco Guerrero, precisamente que también le tocó a ella vivirlo y sobre todo sacar esa coyuntura, fue que los funcionarios que tenían que estar a cargo de estos programas, de resolver la emergencia con las personas directamente, tenían que tener un compromiso. Tenían que estar dispuestos, por ejemplo, a vivir 4 meses en una casa de campaña para atender a las personas correctamente en la costa de Acapulco. ¿Qué persona está dispuesta a ello? ¿Cómo armas un equipo que pueda responder a la altura de la necesidad de la coyuntura? Entonces, creo que eso es el sello más importante de Ariadna. Ahora, no sé si se lograría posicionar como el personaje que, por ejemplo, no logró hacerlo esta Luisa María. Este liderazgo, esta autoridad, aunque creo que también es porque no ha sido necesario en este momento, pero insisto, venir de la lucha estudiantil, haber participado en las calles, mover masas, a ella le tocó, por ejemplo, cuando estaban en la coyuntura de Marcelo Ebrard aquí en Ciudad de México con lo del RTP, pues estar liderando y platicando directamente con el sindicato, que es uno de los sindicatos también más fuertes de Ciudad de México. Entonces, creo que sabe trabajar con la gente y sabe construir redes a nivel territorial y operativo. En este marco, precisamente, este lapso de tiempo entre la salida de Luis Alcalde y la posible llegada de Montiel o de cualquier otro personaje, puede prestarse a que haya algún tipo pues de adelantos. Ya veíamos en Campeche a Laida Sansores nombrando al sucesor literalmente. ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones ahora que me imagino que es Carolina Guillén la que se queda al frente de forma interina, pero cuando ya pensamos en la presidenta, pensamos en Citlali, ¿cómo enfrentar este tipo de situaciones? Bueno, mira, en lo que está esta presidencia interina al interior del partido, creo que puede pasar esto que ya mencionaste, ya lo vimos, ya está sucediendo. Sin embargo, una cosa es que una gobernadora te quiera pasar la estafeta y otra cosa es que el partido te dé la candidatura. Y eso es algo muy, muy importante. Y sobre todo, pues la presidenta en este momento todavía no está, pues ahora sí que avalando ninguna candidatura, ningún perfil. Apenas por eso se hizo el movimiento de integrar a Citlali al partido en esta comisión tan importante. Ya lo decíamos, realmente el poder en Morena se va a concentrar en a quién designan en sus candidaturas y el porcentaje que le den o no a las coaliciones. Entonces, creo que por ese lado la presidenta ya tomó el control, ya lo va a ejercer Citlali. Y pues mira, estos personajes que se están adelantando, ahora sí que quien se tiene que adelantar es porque necesita la ventaja. ¿No? No habla de algo bueno, habla en realidad de una falta de recursos, de falta de herramientas, de falta de legitimidad, o por qué tendrías que salir corriendo antes de que comience la carrera, ¿no? Creo que eso también te habla mucho de la calidad moral de los personajes. Ahora, hay otros personajes que hay que reconocerlo al interior del partido, se adelantaron a las campañas. Incluso se les señaló y se les nombró directamente desde la tribuna de presidencia, ¿no? Eh, Sin embargo, hay de personajes a personajes porque unos por lo menos sí están haciendo trabajo, nos guste o no, lo están realizando. Hay otros que solamente por el mero nombramiento creen que van a poder llegar y ejercer la candidatura y no, la candidatura es de quien la trabaja. Pero sobre todo que tenga que estar avalado por el partido. Ya veremos cómo se pone la designación de candidatura, sobre todo, como te decía, con todas estas corrientes que existen todavía al interior de Morena y que me imagino en los meses que vienen se van pues a fortalecer aún más y va a ser más marcada la división. Se define la línea de Morena, querida, con estas posturas de Sheinbaum, es decir, empezamos a ver una Morena más lineal ya con los estilos, formas e incluso forma de pensar, de ver la política que tiene la presidenta. Sí, claro, creo que, insisto, estos personajes, si sí llega Ariadna Montiel y también Citlali Hernández, que ya está incorporada al partido, son personajes con principios, pero que también, como ya lo decía la vez pasada, entienden el pragmatismo, entienden la operación. Entonces, eso es elemental porque
se vuelva a poner al centro, pues insisto, a un ala de la izquierda, digamos, más dura, tal vez no el ala tradicional, como ya lo veíamos con Epigmenio y otro tipo de personajes similares al interior de Morena. Sin embargo, esta es una nueva generación de Sala y sobre todo de personajes que, insisto, otra vez se construyeron en la lucha social, en las calles, y que precisamente ese compromiso ético, ese compromiso personal, es lo que les ha llevado a estos lugares. Ahora, por ejemplo, ante la salida de Ariadna Montiel, yo me quedo muy preocupada, no por la secretaría como tal, porque, insisto, el trabajo que hizo ella es muy sólido, ahí está la muestra de los programas sociales andando y funcionando perfectamente, pero, ¿quién va a llegar y va a poder tener esa honestidad y seguir con ese compromiso de que los recursos lleguen a quien tienen que llegar? De que no se desvíe ni un solo peso porque es el dinero de las y los mexicanos. Eso me preocupa mucho. Tiene que ser evidentemente un personaje que tenga la capacidad técnica, pero también los principios. Y eso, lamentablemente, a 7 años de que tomó el poder la transformación, vemos que son personajes que todavía son escasos, lamentablemente. Por eso me llama a mí mucho la atención y me genera mucha esperanza que lleguen nuevamente a, pues ahora sí que a puestos tan importantes dentro de la estructura del partido, que sean comprometidos, que tengan esta trayectoria y esta legitimidad. Mi querida Berenice Rodríguez, usted la puede seguir, por supuesto, en su cuenta de X, pero también en Capital 21 todas las noches, en un excelente informativo que conduce, así como también en Sinsonte, en una mesa bastante buena, todos los lunes, si no mal recuerdo. Querida, ahí lo tiene usted, una de las mejores periodistas de su generación. Querida Bere, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Jesús, como siempre, yo agradecida de poder platicar contigo y con tu audiencia.